Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, obviamente. Siempre los que no conocéis la Fundación Pons, pues destacáis que es un ambiente acogedor y bien, en ese sentido, pues sentiros en vuestra casa, ¿no? Obviamente, muchas gracias a Emin. Es para nosotros como es un privilegio, obviamente, iniciar esta andadura de un proyecto común. Soy Luis Ignacio Vicente, consejero de Pons. También muchas gracias a los equipos de marketing de Pons y Emin, Ana también, Cristina, Ruth, porque yo creo que este evento lo hemos preparado hace 10 meses. O sea, en ese sentido llevamos mucho tiempo. Yo creo que las cosas que se hacen con cariño y con cuidado, pues al final salen bien. O sea, en ese aspecto, pues esperemos que no sea un evento más. Y también, obviamente, muchas gracias a los que estáis aquí en Fundación Pons hoy y a los que nos escucharán en remoto, porque esto lo estamos grabando, ¿no? Yo, viniendo esta mañana para hacer esta introducción y esta bienvenida, pensaba que estamos en el punto común de tres tendencias, ¿no? O sea, por un lado, obviamente, estamos intentando aprender cómo se gestionan los activos intangibles tecnológicos de las empresas. Pues, y en ese ámbito, yo confieso, yo soy un profesor en las escuelas de negocio, hablo incluso en Harvard de estos temas y no tengo muy claro las respuestas, pero sí sabemos que tiene que ir por ahí, ¿no? Y, entre otras cosas, consideramos que la gestión de la propiedad industrial, y no hablo solo de patentar, por ejemplo, pues al final es una de las herramientas que nos ayuda a hacer tangibles los activos intangibles, ¿no? Ahí también, muy orgulloso como consejero de Pons, además de ser líder en gestión de marcas, que venía en la prensa la semana pasada, o seguramente en patentes, pues tiene un área de consultoría, que hay varios de los directores de consultoría aquí presentes hoy, dirigido justo a apoyar en la gestión de los activos intangibles de las empresas, ¿no? Entonces, para gestionar activos intangibles necesitamos la propiedad industrial. La segunda gran tendencia que tenemos encima de la mesa, obviamente, es la soberanía tecnológica. Hoy vamos a hablar mucho de ello. Mira, yo recuerdo, y viendo aquí en primera fila a Gonzalo y a Carmen, hace 15 años, lamentablemente para nosotros, en los consejos de administración no se hablaba mucho de ciencia y tecnología y mucho menos a veces en la administración, ¿no? Pues esto ha cambiado y hoy en día la tecnología, todavía mejor no la ciencia, pues está en las agendas políticas y es algo que hay que analizar y cómo se hace, ¿no? Entonces, mira, hace ya 3 años promovimos desde Pons en COTEC un grupo de trabajo de soberanía tecnológica y propiedad industrial, que hay escrito un informe, mejor no tan extenso como los que hace Gonzalo, pero tenía su enjundia, y tenía ahí 2 recomendaciones fundamentales: cómo conseguimos que en las empresas haya una cultura de gestión de la tecnología y cómo incorporamos también la gestión de la tecnología a través de la propiedad industrial, incluso en las políticas públicas, ¿no? Porque en aquel momento salía, por ejemplo, el primer PERTE, que era el de vehículo eléctrico, y tal como estaba escrito, podías comprar 100% tecnología china y cumplías todas las bases de la convocatoria. Otra cosa que llegara la Comisión Europea y dijera, ustedes son un poquito incoherentes, ¿no? Pero ahí se cumplía. Entonces teníamos que promover que la tecnología se hiciera aquí y se controlara aquí. Cuando hablamos de soberanía tecnológica, y esto, pues Gonzalo, que llevamos hablando muchos años, y ahora que tenemos por aquí también a la presidenta del FEI, muchos somos del Foro de Empresas Innovadoras, en el foro hablábamos de soberanía tecnológica incluso antes de la pandemia, y yo creo que ahí fuimos también pues dinamizadores de ese debate en España. Yo también, hoy de este Pons, como consejero aquí, si digo que ahí la propiedad industrial también ayuda, pues, a identificar la tecnología, ¿no? Y obviamente, yo iba a hablar mucho de soberanía tecnológica y defensa, Gonzalo, pues tendríamos la tercera tendencia, que es lo que nos oye aquí, que es hablar de la industria de defensa, ¿no? Yo también lo comentábamos, creo, yo llevo en esto casi ya pues 37, 38 años, es la primera vez que todos estamos de acuerdo que hay que impulsar un área tecnológica. Y la cuestión es en qué porcentaje del PIB, y es la discusión. Y otra cuestión que me gusta sacar en estos foros es qué porcentaje de esa inversión que vamos a hacer en defensa se hace con tecnología hecha en España o en Europa y controlada desde España a Europa. Y ahí está el debate, ¿no? Si hablamos con defensa, ¿no? Aquí pues no seguimos Chatham House Rules, pero casi, pues para hay menos dudas de esos porcentajes, porque lo que queremos es tener pues las mejores tecnologías. Si hablamos ya, claro, de industria, de ciencia, pues obviamente se intenta también promover ese desarrollo de tecnología por aquí, ¿no? Entonces, una vez más, para eso, yo creo que es importante utilizar la gestión de la propiedad industrial e intelectual y la gestión de la tecnología en general para abrir ese debate, ¿no? Y ahí acabo con 2 reflexiones. Mira, obviamente cuando hablamos de gestión de la propiedad industrial no hablamos solo de patentar, esto es otra cosa. Ahí a veces, el otro día lo escuchaba a Carmen decir que las patentes no es uno de los grandes indicadores de innovación, a veces hay discrepo, pero no es el único, obviamente. Y cuando hablamos de defensa,
pues obviamente el secreto empresarial, antes lo hablábamos, por ejemplo, pues es algo que también que es necesario. Dicho eso, pues la ley de patentes tiene un capítulo entero dedicado a patentes de interés nacional, pensando precisamente para temas de defensa, porque pues, si hay alguna duda, las patentes relacionadas con defensa pues, son patentes secretas. Pero insisto, o sea, yo creo que tenemos que hablar siempre de protección, de identificación de tecnología, y las patentes es solo una de las 6 o 7 formas de hacerlo, ¿no?, en ese ámbito. Y por último, ya termino, si está ese concepto de tecnologías duales, ¿no? Lo hablaba antes con Carlos. Mira, cuando hablamos de tecnologías duales, estas tecnologías de doble uso, pero al final primero estamos hablando de transferencia, cosa que ahí es donde también nos cuesta en general en España transferir, casi del sector público al sector privado. También yo suelo decir, nos inspira mucho que enfrente de la Fundación Pons esté el CSIC, el gran centro de investigación del país, pero ahí pues no somos buenos. Entonces ahora hablamos también de cómo transferimos pues, del sector defensa a otros sectores, que es algo en lo que tenemos que ponernos ahí un poquito a las pilas, iba a decir, en ese sentido, ¿no? Pero fijaros, si hablamos de tecnologías duales, que no es fácil hacer una lista, pero recordando también algunos de los artículos que he comentado con Gonzalo, si tomamos como referencia toda la legislación de control de la exportación, que es a lo mejor lo más preciso, pues hablo ya, hay el último Real Decreto del 2024, pero teníamos ya desde el 2004 ahí. Estamos hablando de biotecnología, estamos hablando de nuevos materiales, de energía y obviamente todo el mundo digital, ciberseguridad, robótica, inteligencia artificial generativa. Es decir, eso es el 90% casi del negocio que hace Aiming, que hace Pons y casi de lo que cuando hablamos de gestión de la tecnología, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda de que están hoy en el sitio justo, que hay varios eventos en Madrid, pues espero que les haya inspirado, pues que han elegido bien. Y sin más, agradeciéndoles una vez más que estén hoy aquí y los que nos van a escuchar también en remoto, pues a través de las redes, pues bienvenidos. Y para mí es un honor ceder la palabra a Carlos Artal, director general de Aiming. Muchísimas gracias, Luis Ignacio. Gracias, Luis Ignacio. La verdad es que tus palabras son inspiradoras como siempre. Es verdad que esto viene de lejos, viene de una conversación que arranca hace 10 meses. Tenemos que hacer cosas juntos y lo hemos conseguido. Yo agradezco tu proactividad, agradezco tu empuje y agradezco a los equipos tanto de Pons IP como de Aiming que hayan conseguido hacer esto realidad y sea el principio de un camino. Quiero dar la bienvenida a todo el ecosistema de la innovación que se ve representado hoy aquí en día. Yo creo que esto es muy representativo del momento que estamos viviendo. Hay mucho interés en todos los elementos del ecosistema de la innovación porque realmente todos intuimos que estamos ante una gran oportunidad y ante también un gran reto. Y yo creo que solamente podemos dar respuestas si somos capaces de unirnos para responder a ese reto. Aiming, como Luis Ignacio comentaba acerca de Pons, nosotros nos especializamos en ayudar a las empresas a conseguir el mejor escenario de aprovechamiento de los incentivos fiscales o de todo tipo de incentivos que existen para la innovación en España. Bien sean ayudas, bien sean deducciones fiscales, bien sean cualquier otro tipo de incentivos que existan o puedan llegar a existir. Y aquí tenemos nos pasa siempre. Nosotros cada 2 años publicamos un benchmark en el que comparamos cómo es el sistema español versus el resto de otros 27 países y el sistema español siempre sale como uno de los más generosos porque lo valoramos en 2 ejes, generosidad y complejidad de implementación. Siempre sale como uno de los sistemas más generosos del mundo y sin embargo siempre sale también como uno de los sistemas más complejos en cuanto a su aplicación del mundo. Realmente lo que nos encontramos es que las empresas tienen una verdadera dificultad para aprovechar todos los incentivos que existen. Y lo que nos estamos encontrando hoy en día es que este gran reto que tenemos, en el que a mí me gustaría enfocarme mucho en las tecnologías duales, es una magnífica oportunidad para que haya empresas que se puedan dedicar al sector defensa que todavía no saben que son necesarias para el sector defensa. Lo decías, Luis Ignacio, telecomunicaciones, ciberseguridad, interceptación. Hay drones, yo creo que algo de eso hablaremos hoy. Hay muchísimas tecnologías que no existen más allá de los carros de combate, más allá de las fragatas, tecnologías que todavía están por descubrir su aplicación. Y realmente aquí el desafío es ser capaces de identificarlas, ponerlas en marcha y, por supuesto, protegerlas. Y por eso es por lo que la alianza entre Pons IP y Aiming tiene muchísimo sentido. Yo me congratulo de que hayamos conseguido ponerla en marcha, arrancarla, y lo que espero es que funcione y que crezca y que sea cada vez mejor. Creo que hablaremos de ello después, pero os desvelo, os hago un pequeño spoiler. El hecho de que tengamos un nuevo objetivo de seguridad y defensa
en cuanto a ese benchmark del que os hablaba de generosidad y dificultad, la buena noticia es que ya lo veremos después. Hay generosidad, hay más generosidad, pero tengo malas noticias porque no hay menos complejidad. Entonces, no os lo quiero desvelar, pero ya lo haremos. Simplemente, de nuevo, bienvenidos todos. Creo que es un momento excepcional para que tengamos un evento como este y agradezco a Pons IP la generosidad y, por supuesto, nuestra alianza con ellos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a Luis Ignacio, consejero estratégico de Pons IP, y a Carlos Artal, el director general de AIMIN, por poder organizar esta jornada en la que estamos aquí todos. Os agradezco en nombre de la Fundación Pons vuestra presencia. Estoy seguro de que creo que la jornada va a ser muy provechosa para todos vosotros. Mi nombre es Eduardo Gómez, director de proyectos de la Fundación, fundación en la que llevamos trabajando muchísimos años en todos los temas de innovación y transferencia. Y voy a ir guiándoos un poquito en el programa que habéis visto que tenemos preparado a lo largo de esta mañana. Vamos a ir llamando a los ponentes para que vayan participando hasta que lleguemos a la mesa redonda, y luego a última hora tendremos un pequeño turno de ruegos y preguntas para que podáis participar y podáis resolver o plantear las dudas que queráis o que os hayan surgido en la jornada. Bueno, aprovecho para llamar a Gonzalo León Serrano, catedrático y profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del Comité Ejecutivo del Foro de Empresas Innovadoras. Muchas gracias por estar con nosotros, Gonzalo, que nos va a hablar sobre soberanía tecnológica europea en defensa y seguridad, de esa frase del mito a la realidad. Así que adelante, Gonzalo. Muy bien, pues muchísimas gracias ante todo. Yo creo que se me escucha bien, o sea que no hay ningún problema. Es un placer estar aquí, así que agradecido a AIMIN y a Pons por traerme un sitio tan bonito. Además es la primera vez que vengo aquí, y eso que yo esta zona me la conozco muy bien porque estudié en el Ramiro de Maeztu y enfrente, y después me he pasado en el CSIC bastante tiempo, o sea que, en fin, lo tengo muy visto. Bueno, pues efectivamente lo que me pidieron y lo que voy a intentar es ver un poquito qué es lo que está ocurriendo alrededor de ese concepto de soberanía tecnológica que se está usando continuamente, ¿no? Y he puesto lo del mito a la realidad porque soy bastante crítico en realidad de la situación en cuanto a la soberanía tecnológica que tenemos, No sé si será muy crítico, pero en fin, algo tendré que decir. Entre otras cosas porque ya eso de profesor emérito me permite decir cualquier cosa porque no afecta a la jubilación. O sea, esto tiene una ventaja importante. Pero sí es verdad que además de eso estoy muy ligado a estas cosas. Además de miembro ejecutivo, estoy en la Academia de Ciencias y Artes Militares y como vicepresidente de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa. Con lo cual, digamos que el tema me ocupa todo mi tiempo prácticamente. Voy a empezar con una cosa que decir, ¿por qué estamos dando esa importancia a la soberanía tecnológica? Bueno, porque es que la tecnología lo tiene. De hecho, el funcionamiento de cualquier sociedad avanzada, y vamos a suponer que las europeas lo son, ¿no?, descansa en que haya sistemas tecnológicos muy complejos que funcionen bien. Y eso, fijaros que, aunque no es tan sencillo eso de coger el teléfono y decir, ponme con mi hijo, va y te pone a los 2 segundos, ¿no?, hopefully, pues sin embargo, damos por hecho que eso es así, y de hecho es la complejidad que hay para conseguir que esos servicios tecnológicos funcionen adecuadamente, está muchas veces oculto al ciudadano medio. Es decir, no se percata en definitiva qué ocurre. Aquí hemos llegado y funciona el internet, funciona este chisme, hay electricidad, ¿no?, ¿verdad? Bueno, eso no siempre ocurre. No siempre ocurre, incluso en sociedades avanzadas. Es decir, que ahora aprendemos de eso. Pero además es que tenemos otro proceso, y es que la evolución de la tecnología es muy rápida, o incluso cuando tú tienes la capacidad de disponer del conocimimiento y si quieres el dominio de una determinada tecnología, bueno, sabes que además la obsolescencia tecnológica está siendo cada vez más rápida y por lo tanto los cambios se van a producir. Por lo tanto, no solamente tienes que tener eso, sino mantener la competitividad a nivel global requiere estar en un proceso de continuo cambio y adaptación y sustitución de tecnologías, y hay que hacerlo bien. Y que no siempre se hace bien, y que no siempre se está preparado para hacerlo. Y eso lleva además que en esos procesos de cambio rápido de tecnologías haya ganadores y perdedores, tanto a nivel personal, a nivel institucional, como a nivel de país. Es decir, eso ocurre así. Y además, como una argumento adicional, si queréis, dentro del contexto geopolítico en el que estamos, además hay que dominar las tecnologías suficientemente, y voy a ponerlo así para provocar un poquito, e impedir que mis competidores las dominen, ¿no? Lo cual implica además utilización de una serie de herramientas que son de las de
típicas de poder duro, sanciones, bloqueos, no sé qué, y las de poder blando, esas de influencia, acceso a financiación, formación de recursos humanos, interpretado ambas cosas en lo que yo llamaba poder inteligente, ¿no? Bueno, eso es un problema, y es un problema para Europa porque de esto no tenemos prácticamente y de esto estamos perdiendo. Con lo cual la situación no es tan sencilla, ¿no? Desde luego lo que sí es verdad es que la tecnología se ha convertido en un arma en los conflictos geopolíticos. Y ese es el primer punto en el que tenemos que ver. Ahora mismo es un arma. Es un arma que hay que hacer. ¿Y qué supone dominar una tecnología? Cuando dice que yo quiero tener soberanía tecnológica, ¿qué significa? Pues significa, por ejemplo, que sea capaz de acceder al conocimiento tecnológico necesario para desarrollar mis productos y servicios. Pero eso está bien, porque todos los papers son abiertos. Vamos a ver, estamos pasando en un momento en que eso de la ciencia abierta, con muchísimo cuidado y con pinzas. En términos que tienen que ver con tecnologías duales, está produciendo un fenómeno que se puede caracterizar bastante bien de retroceso respecto a una situación de apertura al acceso de la tecnología. Y eso es así. Además, tenemos que tener los materiales, componentes y herramientas requeridas para el diseño. Cosa que no es tan fácil cuando muchas veces esos materiales y requisitos, etcétera, dependen de otros. Como decía otra, mira, en España por fin vamos a tener una fábrica en Vigo que va a fabricar chips de nitruro de galio. Perfecto, siempre y cuando que tengamos galio. Claro, ¿y el galio de dónde viene? Pues de China, hay que refinarlo. Ya, y eso está asegurado. Bueno, dejo la pregunta, pero es un problema. Pero es que además luego hay que distribuir y desplegar productos y servicios usuarios de todo el mundo. Mediante redes de distribución que sean globales, fiables, eficientes, con uso controlado. Estamos ante una crisis del modelo de globalización en el que hemos pasado de hacer todo just in time, cuando haga falta, ¿no? Y todo abierto y no sé qué, a un modelo en el que cooperas con los amigos, ¿no? Hemos pasado no solamente el del nearshoring, sino ahora ya el del friendshoring, que es una cosa todavía más delicada, teniendo en cuenta que el concepto de amigo es un concepto totalmente dinámico, ¿no? Porque si decimos en el año 45 que los americanos tienen ahora como amigo a Japón y a Vietnam, pues uno dice, bueno, vamos a ver, en fin. No, cuidadito. Tenemos que tener un marco legislativo y regulatorio inteligente para la gobernanza de la tecnología, que sea capaz de reducir riesgos, proteger al ciudadano, que se cumpla, pero que al mismo tiempo que no mate la innovación. Y ese equilibrio no es un equilibrio sencillo. Y además tenemos que tener recursos humanos, porque todo lo demás puede funcionar si no tenemos recursos humanos que haya que formarlos, atraerlos y retenerlos. Y eso en algunos ámbitos que tienen que ver con las tecnologías duales estamos en un problema grave. No a nivel español solo, sino a nivel europeo. Bueno, estos elementos no están garantizados. Y además, cuando uno lo ve en el conflicto geopolítico, uno puede convertir en arma, como decíamos antes, no la tecnología en general, sino cualquiera de estos elementos. Yo puedo convertir en arma incluso los recursos humanos, simplemente jugando con las políticas laborales y migratorias, por ejemplo. Y así me puedo ir a todos que no tengo tiempo. Pero lo podéis imaginar. O sea, que eso en realidad estamos en una situación así. Y en este juego, la Unión Europea lleva diciendo hace años que quiere ser autónoma estratégicamente. La definición que he cogido, la del Servicio de Estudio del Parlamento Europeo, por coger esta, es la de capacidad de actuar de forma autónoma, de confiar en los propios recursos en ámbitos estratégicos clave y de cooperar con los socios cuando sea necesario. Parfait. Ya. El problema es que esto hay que aterrizarlo. Y cuando lo aterrizas, ¿qué ocurre? Pues lo aterriza recurre que para tener esa autonomía estratégica, en estos momentos, no es un problema de dinero. Es un problema de tener la soberanía tecnológica adecuada, es decir, dominar aquellos elementos que ponían la transparencia anterior, que entre otras, por recordar, el acceso a la tecnología, la capacidad de fabricación, el acceso a productos críticos, componentes, etcétera, etcétera. Porque ese es el papel habilitador que me permite hacer eso. Y sobre eso sí ya puedo describir mis diseños de políticas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Si no tengo soberanía tecnológica, no voy a tener autonomía estratégica. Aunque tenga dinero, porque voy a depender de otros. Es más, si tengo mucho más dinero voy a depender más de otros. Y es algo que vamos a tener cuidado. Sin soberanía tecnológica elevada no hay autonomía estratégica real. Y claro, la pregunta entonces, como europeos que tenemos que hacernos, oiga, ¿y qué disponemos de la soberanía tecnológica necesaria para desarrollar los sistemas sin interferencia de terceros? Y bueno, pues hombre, dicho así, bueno, ahora vamos. Claro, el problema es que si tienes soberanía tecnológica, puedes hablar de soberanía militar, o digital, o industrial, o energética. Pero si no tienes esto, no puedes hablar de ninguna de las otras. Y
Y esto es un elemento que muchas veces se nos olvida. Es decir, yo hacer una soberanía energética, tal, que es tecnología para la provisión y eficiencia energética, no sé qué. Bueno, ya, pero es que tengo que tenerlo eso. Y eso lo puedo tener. Mira, fijaros, si yo miro por un lado aquí el grado de autosuficiencia tecnológica que yo tendría, desde cero, nada, al 100 todo, y aquí miro un poco los niveles o el ámbito de intervención política, yo podría decir que para tener eso, yo tener soberanía tecnológica implica, por un lado, el acceso a los recursos naturales para el desarrollo tecnológico, tierras raras, combustibles fósiles, lo que haga falta. Luego tengo que tener infraestructura de procesamiento y transporte. Tampoco me sirve tener una materia prima si no tengo capacidad de refino, por ejemplo, de esos materiales adecuados. Pero tengo que tener unas redes de energía, de logística, de reservas estratégicas, de cadenas de suministro fiables. Si no, tampoco lo puedo tener. Vale, ya tengo los chismes y me llegan. Ya, pero el siguiente punto es que luego con eso tendría que tener sistemas para fabricarlos, fabricar componentes y sistemas, el acceso, para lo cual necesito a lo mejor acceso a la tecnología, entre ellos propiedad intelectual de otro, para poder hacerlo. Y tengo que dominar esas tecnologías habilitadoras. Y tengo que tener sistemas de fabricación avanzada, por ejemplo, de ingeniería digital, lo cual tengo que tener un gemelo digital, porque si no, no voy a ser competitivo, etcétera. Y claro, y eso tengo que alimentar la investigación, la innovación y la educación superior que hay por encima. Tampoco tengo personas y no tengo no sé qué. Y luego sí, luego encima puedo hablar de estructura del mercado, de un marco regulatorio equilibrado, bonito, no sé qué, y luego una serie de principios y valores compartidos, entendidos cada uno como le da gana. Y claro, dice, ¿y ahora Europa qué ha hecho? Ah, empezar la casa por el tejado. Lo tenemos que meter por aquí, luego vamos a ver esto que hacemos, y por aquí... Confiemos en que la globalización siga sin crisis. Ya, pues mire usted, pues tenemos un problema. Tenemos un problema porque esto no es tan sencillo de cubrir. Claro, además... Tenemos el otro tema que ha surgido, me parece que los dos lo habéis dicho, de las tecnologías duales en el medio. Claro, es que si hablo del marco global del uso de la tecnología, acá hay una bola muy grande que es lo que se llama el uso civil de la tecnología. Y luego hay una parte de aquí de esto que es dual porque también puede servir para la parte militar. Bueno, esa frontera es borrosa. Y es una frontera que va modificándose además en función de la manera en que la urgencia muchas veces para disponer de sistemas en el mundo militar hace utilizar soluciones que estén en el campo civil lo antes posible. Ese interés crece. Pero además hay que adaptar las cosas. Cuando alguien dice, yo tengo algo que me funciona en el mercado civil y lo voy a pasar al mercado militar, uno piensa que es muy fácil, consiste en lo que tiene y ya está. Y dice, oiga, ¿usted sabe cómo pasa esto al Stanag? No sé qué. Stanag es un estándar de la OTAN. Pues no sé, sí, depende. Oiga, ¿y usted sabe lo que es el ITAR eso? ¿Tal? Oiga, pues tú sí lo sabes. Pero claro, pues no es tan fácil. Ya, es que entonces lo mismo. He puesto parte de armamento fuera, hombre, porque buscar la dualidad de una bomba termonuclear, pues es difícil, a priori. Pero, oye, pero explosivos... Be careful, porque explosivos te puede servir para muchas cosas, Es decir, que sí, eso depende, Pero bueno, es verdad. Y ahora en este momento lo que estamos es que hay una presión cada vez mayor para adaptar cosas que funcionan en el mundo civil a soluciones de necesidades militares que se han convertido en necesidades urgentes y que uno no puede esperar. Claro, cuando los ucranianos se encontraron en el 2022, pues utilizaron pues cualquier dron de estos, es que me dijo que habla de drones, cualquier dron que había de DJI, de los chinos, y le ponías cualquier cosa, ¿verdad? Y fue lo que había. Y era una... Esto me va a matar aquí con estas cosas. Bueno, entonces que efectivamente hay que tener presente eso. ¿Y cómo estamos en realidad? Fijaros, voy a poner un ejemplo en materiales críticos. Estos son los materiales críticos de fabricación de materiales críticos que hay. Esto que está en rojo, los de atrás no sé si lo veis, pero es China. Es China. Hay una cosa por aquí en azul lo juro, que es Europa. Por ahí se ve más. Pero fijaros lo que ocurre en un elemento concreto. Y lo voy a referirme a esta última parte que pone polisilicio, wafer, cell, modules. Se refiere a la energía solar fotovoltaica. ¿Qué ocurre? En Europa hemos desmantelado la industria de energía solar fotovoltaica en los últimos 10 años por problemas de competitividad con Asia, fundamentalmente, y ahora resulta que en la cadena de valor de la energía solar fotovoltaica, que supone que es el elemento clave para la transición verde europea, etcétera, etcétera, no controla Europa ninguno de los elementos clave de la cadena de valor. Esa es la realidad. Es decir, estamos basados una cosa en que los chismes que ponemos en los tejados no controlamos ni el polisilicio, ni el wafer, ni las obleas, ni las células, ni el módulo, ni nada. Esa es la idea, de que no siempre está alineado
el objetivo político perseguido a medio y largo plazo con las condiciones que permiten que ese objetivo esté alineado con un concepto de soberanía tecnológica que tú quieres tener. ¿Lo puedes hacer? Pues no lo sé, porque en este momento una estrategia europea en el caso de la fotovoltaica o cambia esta situación o será dependiente forever. Y esta es la realidad. Claro, dice, ¿y por qué no puedo tener yo eso? Fijaros la tierra rara. Esto es una mina de tierras raras en China. Y esto es una máquina, un tema de refino de tierras raras en China. Una refinería en Baotou. Precioso. Claro, es que esto contamina. Usted tendrá que decir qué es lo que quiere. Ustedes, me refiero, ciudadanos europeos, yo ya soy muy mayor, pero los que estoy más jóvenes, vosotros veréis. Porque lo que es verdad es que tendremos que saber esta decisión. Yo he vivido varios años en el Consejo de Administración de Enresa, la pelea sobre el almacenamiento profundo de residuos nucleares. ¿Vale? Nadie quiere tener eso. Bueno, pues entonces habrá que decirles a los españoles que si no queréis eso me parece muy bien, pero que sepáis que todos los días pagamos un montón de dinero a Francia para que se lleven los residuos. Y ahora, una vez teniendo toda la información, pues cada uno que decida lo que quiera. Que vamos a decir que vamos a reducir en un 50% las dependencias en materias críticas, no sé cuánto. Me parece muy bien. Pero habrá que convencer a la gente, pues nos podemos encontrar con lo mismo. La mina de litio que hay en Extremadura, junto con la mina de Barroso en la otra zona de Portugal, pues estamos viendo que a cielo abierto no. Pues mira usted, es que escondido no sale el litio ni se sabe. Ah, bueno, pues habrá que saberlo. Y claro, ¿y eso qué tiene? Claro que tiene consecuencias geopolíticas para la Unión Europea. ¿Podemos aprovechar las oportunidades de liderazgo en algún sitio? ¿Podemos hacerlo? Voy a poner el ejemplo, un ejemplo típico, que es el de fabricación de circuitos integrados. Esta cosa, que es una máquina como un autobús de grande, que lo tiene ASML, que no deja de ser más que un spin-off de Philips en Eindhoven, hace ya años, bueno, pues es un chisme que cuesta 400 millones de euros, depende de lo que lo pones aquí, pero bueno, y para llevar 3 nanómetros, pues ahora 2 a ratos, vale. Con centenares de proveedores que algunos son de Estados Unidos. Claro, cuando tú abres esta caja y te queda dentro ahí una tecnología de litografía ultravioleta extrema que es europea y eso no sé qué, no sé cuánto. Claro, ¿y qué ha pasado con esto? Pues mira, somos líderes mundiales, pero desde 2019 estos chismes ASML no puede venderlos a China. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quiere. ¿Eres soberano? Pues hombre, a ratos. Claro, y puede que la DV anterior. Yo creo que al final esto es una tontada porque yo creo que ya están los chinos con 7 nanómetros fabricándolos, 6, 7, y espérate 2 o 3 años. Pero cuando aprietas a un enemigo contra la pared, lo normal es que se revuelva. De dos maneras, haciéndose más fuerte internamente o pegándote directamente. Depende del momento. Pero claro, pero esa es la realidad que tenemos. Y es difícil que tengamos una sólida postura propia si la dependencia, en este caso con Estados Unidos, sigue siendo la que es. Bueno, y eso nos pasa en otras cosas, nos pasa en los servicios. Veamos el servicio de comunicaciones satelitales. Aquí estamos ante un problema, en general, de servicios digitales, en el que el dominio de Estados Unidos en el sector digital condiciona la soberanía tecnológica en prestación de servicios. Y eso lo vemos en general, almacenamiento en la nube, en redes sociales, en acceso satelital, en el control de datos soberanos, en no sé qué. ¿Tenemos soluciones? Algunas hay, pero no usamos. Si miras la línea de los usuarios de las redes sociales en Europa, última, pues no aparece ninguna. ¿Que hay algunas? Sí. ¿Alguien usa W, por ejemplo, que está de moda, que quiere poner la Unión Europea en marcha? Pues aquí no tenemos ninguno eso, ¿verdad? Claro, ¿y eso qué nace? Pues que, por ejemplo, nos encontramos con que el uso de Starlink se ha convertido en otro arma tecnológico en esa batalla. Y claro que es dual. Este señor que está por ahí en Kiev, por cierto, pasando frío en una calle y con un chisme de conexión a Starlink y con un cable que no se ve, pero aquí hay un generador diésel. Y al mismo tiempo hay otro soldado que está por ahí utilizando lo mismo. Claro que sí. Y además con una dificultad en distinguir el uso civil del apoyo militar por ciudadanos. Lo cual genera además otros problemas en la interpretación de derecho internacional humanitario, porque no sabemos quién es combatiente y quién no es combatiente. No tengo tiempo ahora, pero puedo poner anécdotas de este estilo muy complicadas, ¿no? Y claro, y nos dice además que el uso militar no está autorizado por riesgos de escalada. ¿Por quién? Ah, por el dueño de Starlink. Que yo sepa es un señor. Ni siquiera un país.
Y evidentemente no es europeo. Y claro, dice, no, pero tenemos que reaccionar. Claro, sí, hemos puesto en marcha una constelación. Yo en alguna reencarnación anterior estaba de presidente del Comité Asesor de Investigación Espacial de la Unión Europea, ¿no? Y propuse, era el año 2012, el intentar hacer esto ya. Pero ¿para qué gastarnos 3.000 millones en hacer esto? Si en realidad no es necesario, si todo funciona muy bien. Ya, pues el año siguiente se invade Crimea. Y donde no era urgente ahora sí lo es. Pero es que no pasó nada todavía. Cuando ya invadieron Ucrania de verdad, entonces en el 2022 nos dijimos, oye, que sí hay que hacerlo. Ahora. Y esto estará, pues, vamos a cruzar los dedos, en el 2030. Y mientras tanto, pues mientras tanto dependemos de Elon Musk. Esa es la realidad. Y eso nos lleva a muchas cosas. Porque claro, fijaros ahora lo que ocurre en una tecnología habilitadora como la inteligencia artificial. Es decir, principios y valores compartidos, marco regulatorio. Bueno, principios y valores compartidos, más o menos. Por ejemplo, esta regulación que tenemos de inteligencia artificial en Europa resulta que solo vale para la parte civil. Y para la parte militar, eso es otra cosa. No voy a verlo en detalle, pero desde luego los semiconductores tipo GPUs, para entenderlos así, para disponer eso, pues no los fabricamos aquí. Y para el auto de transporte, siempre y cuando que lleguen. Alguna empresa española me ha dicho, oye, yo he pedido GPUs a Nvidia y me ha dicho que me los va a dar en diciembre. Y del año que viene. Y dice, pero no puede ser antes. Dice usted, monte aquí algo en Estados Unidos y yo le pongo entonces en la lista que no sé qué y tal, pero que su país no es prioritario. Ahí estamos jugando con otro problema de arma en esa soberanía tecnológica. No sigo, porque podemos seguir lo que queráis. Claro, y además, cuando yo quiero hacer un producto importante, tengo que reunir muchas tecnologías distintas. Unas son habilitadoras, transversales, específicas del producto. Voy a hacerlo con un satélite. Yo para hacer un satélite necesito meter todo eso. Evidentemente con un conocimiento del producto final, del tipo de satélite y del dominio espacial en general, ¿no? Y con eso me hago el SpainSat NG-1. Desgraciadamente el 2 sufrió una pedrada en el sitio inadecuado. O el nuevo del Paz, etc. Ya, y lo importante de esto es, y todo esto lo puede hacer con tecnología, el diseño es español. Tenemos capacidades, el sector espacial es precisamente uno de los puntos fuertes que tenemos. Aquí hemos llegado alrededor del 60% en tecnología nacional. Cuando me decían, no, pero los nuevos que vamos a tener, ¿vamos a llegar a qué? ¿Al 65? ¿Al 70? Como mucho. Aquí Roberto me puede decir otra cosa. Pero cuidado, porque no podemos levantar muchas cosas cuando siga habiendo dependencia, cuando abres esta caja, de muchas cosas que no están bajo nuestro control. Es decir, en definitiva, ningún país soberano. Y claro, hemos regulado, sí, hemos regulado. Fijaros, la inteligencia artificial, empezamos a hablar de eso en el 2018. Bueno, en realidad antes con algún documento, un white paper para empezar a pensar y tal, 18. Pero esto acaba en el de agosto del 2028, con la última parte de sistemas de IA de alto riesgo embebidos en productos. 10 años. En el medio, la inteligencia artificial se ha transformado. Ya hubo en el proceso de aprobación que meterlo de la inteligencia artificial generativa a capón, en el propio proceso con enmiendas. Bueno, ¿estamos así? ¿Podemos aceptar en tecnologías avanzadas 10 años de ciclo para tener una regulación? Sin meterme en el lío de que eso es una regulación adecuada o inadecuada, que no debe entrar ahora. Porque hay que encontrar el equilibrio regulatorio con el impulso a la innovación. Si no, lo matamos también. Necesitamos una regulación dual inteligente. Y no lo tenemos. Claro, en el campo de batalla en el que estamos pasando, y voy a ir acabando, desde un proceso en el que hemos pasado de un campo de batalla tradicional, la superioridad impulsada por la capacidad de despliegue rápido, etc., a uno digital, estamos pasando hacia un campo de batalla inteligente, que todo está basado en fusión de datos y en toma de decisión por parte de algoritmos. Pasaremos a un campo de batalla cognitivo. Y cuidado porque esto se va a adelantar en algunas partes, sobre todo en lo que son operaciones cognitivas, empleando eso, pero no voy a entrar ahora en eso. Es un proceso continuo de transición en el que simultáneamente hay trincheras, drones, enjambres no sé qué, y sistemas autónomos, y dentro de muy poquito controlar la mente del contrario. Bueno, pues entonces si eso está cambiando, ¿yo qué tengo que tener como estrategia? Pues hombre,
¿Tener más dinero? Sí, pero no basta. Tendré que disponer de tecnologías adecuadas que aseguren mi superioridad, disponer de capacidad de movilidad, despliegue rápido de fuera del sistema. Pero si no podemos pasar un tanque que esté en el Canal de la Mancha hasta la frontera con Ucrania, que tardamos un mes en moverlo. Porque lo de Schengen funciona bien para moverte tú con tu coche, pero un tanque no lo pasas tú entre la frontera entre Francia y Alemania, ni conduciendo. Claro, entonces, y hay que aprovechar lo que puedas, claro. ¿Tenemos capacidades tecnológicas suficientes? Dependemos de proveedores externos. ¿Habrá que reducirlas? ¿Podemos reducirlas? Pues mire usted, podemos reducirlas a ratos. Evidentemente, en algunos casos podemos desarrollar capacidades tecnológicas propias. En otros casos tenemos que llegar a alianzas estratégicas para cooperación. En otros casos habrá que construir bajo licencia, por lo menos para reducir la presión sobre el incremento del volumen de producción. Le hace, por ejemplo, construir una fábrica de Patriot en Alemania. Claro. Y aquí estas capacidades tecnológicas, cuidado que no son los Estados Unidos. Y cuidado que va a ser de otros. He puesto Asia en general, pero no olvidemos, por ejemplo, que la decisión de Polonia de comprar sus nuevos tanques o sus sistemas de lanzamiento de misiles de Corea del Sur introduce en Europa un nuevo evento. Y en el caso de los aviones, no sé qué pasará con el FCAS, no sé si los del FCAS saben lo que va a pasar con el FCAS, pero en todo caso, la alternativa es una cosa con Japón, el Reino Unido e Italia. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues si miramos el cuadro anterior, pues en algunos casos estamos mejorando, en otros mejorando poco, en otros no sé qué. Pero mientras tanto, estamos dando pedidos y tenemos todavía aquí unas restricciones de exportación, etcétera, de control de uso, y de control de uso, que viene ligado a los contratos de adquisición, son muy importantes. No tenemos, en mi opinión, alternativas a corto plazo, y aquí tenemos que jugar, y con esto termino, tiempo para desarrollar sistemas propios. ¿Tendremos el tiempo suficiente? Cuando uno dice que con los retrasos que puede haber en el FCAS, suponiendo que lo tengamos, estamos hablando del la década de 2040, 2043, 45, estamos a 20 años. Un ejército que necesita tener un equipamiento que le permita esa superioridad aérea no puede esperar 20 años. De igual manera que un cirujano no puede esperar tener un quirófano robotizado hasta que lo fabrique una empresa española. Si lo que quiere no solo ser competitivo, sino reducir el número de fallos y de fallecimientos. Bueno, mejoramos los presupuestos, hacemos muy poco en conjunto. Esto ya simplemente para que lo sepáis, para hablarlo. Tenemos un marco de financiación europeo en defensa complicado, fragmentado, difícil. No lo entro en juego porque además aquí durante las jornadas se hablará algo más. Tenemos que ver qué ocurre con el siguiente programa marco. ¿Hemos incrementado las cosas? Sí, hemos incrementado las cosas, pero todavía no sabemos cómo esto va a funcionar, ¿eh? Y el reglamento está en proceso de discusión y negociación entre el Consejo y el Parlamento. Desde el FEI lo estamos siguiendo ese proceso y no está nada claro. Y luego necesitamos recursos humanos. ¿Recursos humanos? Sí, claro. Fijaros, el Pacto de Capacidades dice, entre otras cosas, que aquí hay un acuerdo de tener a capacitar a 600.000 personas en el Estado de Defensa en el 2030. 600.000. Si estamos el 10% de Europa, 60.000 en España. Para empezar, 200.000 este año. Esto es un reto brutal de la sociedad en su conjunto. O remamos juntos o esto no va a ser posible. Bueno, pues yo he intentado daros una visión de lo que puede ser, por lo menos para animar el debate y que... y good luck. Venga. Gonzalo, muchísimas gracias por unas reflexiones tan claras sobre cómo está la soberanía tecnológica europea y porque se te ha escuchado perfectamente. Damos paso a la siguiente mesa en la que van a participar para hablar sobre innovación segura a Isabel Marco, responsable de proyectos de innovación de PONSIPEI, y Sheila González, la directora de innovación de Aiming, por favor. Buenos días a todos. Vamos a ver cómo continuamos con el ritmo, Isabel y yo, porque lo has dejado Esto bastante sí que es un alto. reto, ¿no? Lo que... Efectivamente. Pues eso. Sí, gracias. Es un placer estar hoy aquí con todos vosotros para presentar la colaboración entre Pons y Aiming, que nace con una idea muy clara
y es ayudar a todas las empresas del sector defensa y tecnologías críticas a innovar más rápido, con menor riesgo y con mayor capacidad de impacto en el mercado. Creo que el momento no podría ser más relevante. Vale. Permítame empezar con una idea muy simple, y es que en el contexto actual la ventaja competitiva, tanto a nivel de país como a nivel empresarial, está directamente ligada a la velocidad de innovación. En los sectores de defensa y tecnologías críticas, la carrera tecnológica ya está en marcha. Por tanto, en este escenario no se trata solo de quién desarrolla la mejor tecnología, sino de quién es capaz de llevarla antes al mercado, escalarla y protegerla. De hecho, estamos viendo cómo gobiernos de todo el mundo están acelerando sus inversiones en innovación tecnológica. En este contexto, en España la inversión en I+D el año pasado, en este último año, fue de casi 24.000 millones de euros, y el gasto en defensa se sitúa ya en el 2%, movilizando más de 33.000 millones de euros. Este esfuerzo responde también a la prioridad creciente en Europa, que es la de reforzar la autonomía tecnológica e industrial en ámbitos estratégicos. A esto, además, se suma la situación que tenemos a día de hoy de tener gran cantidad de fondos y de financiación pública, tanto nacional como europeo, destinados precisamente a impulsar estas tecnologías. Esto, obviamente, abre una oportunidad en el sector, pero también presenta un desafío claro. Innovar hoy implica coordinar tecnología, mercado, financiación, regulación, propiedad intelectual, todo al mismo tiempo. Y además hay que hacerlo lo más rápido posible, más que el resto. Por ello, cada vez resulta más evidente que la innovación no se puede realizar solo y de forma aislada. Hay que hacerlo de manera conjunta a través de la colaboración entre empresas, organismos públicos y sumando capacidades complementarias. Precisamente de esta idea nace la colaboración que hoy os presentamos. Esta alianza busca acompañar a las empresas del sector de la tecnología, del sector de la defensa y estas tecnologías críticas. Aquí aparece pues un problema recurrente que muchas empresas tendréis y con el que os habéis encontrado y que conocéis muy bien, que requiere coordinar toda la parte de estos aspectos que hemos dicho, la parte de financiación, la parte de la regulación, la parte de la propiedad intelectual. Y esto significa, en la mayoría de los casos, hablar con distintos interlocutores, lo cual hace que los procesos estén fragmentados y tengamos decisiones complicadas de alinear. Por tanto, en esta colaboración con Pons y ENMI, lo que pretendemos es simplificar este proceso. A través de un único punto de contacto, las empresas podrán gestionar la integración de todos estos aspectos clave en la estrategia de la innovación. Por tanto, el resultado será innovar mejor, innovar más rápido y maximizar el retorno de cada inversión. Eso es, pues continuando con un poco el contexto que ha comentado Sheila, ese contexto en que se transforma en retos de empresas que están en este sector. Estos retos los hemos identificado de esta forma. La buena noticia es que los retos no solamente están ahí, sino que se transforman en oportunidades. Están estos, pero seguro que desde vuestra experiencia probablemente tengáis otros in-house, pero uno de ellos puede ser la fuerte dependencia tecnológica y las necesidades de modernizar estas infraestructuras, el crecimiento de amenazas híbridas y ciberataques, con lo cual permite estar continuamente en desarrollo de nuevas medidas que eviten las mismas, una IA y una innovación innovación dual que requieren mucha integración y una transferencia tecnológica que no se puede dejar pasar. Esta dificultad de convertir la I+D en una ventaja competitiva, el trasladar lo que sucede en el laboratorio al mercado no es siempre evidente y sobre todo no es evidente por la propia complejidad que hemos hablado antes y también por lo que cuesta, ¿no? Que ahí es donde nosotros, ya hablamos de tecnología, Pons nos sentimos muy cómodos, pero lo que cuesta es vosotros lo que os sentís más cómodos. Entonces, esta necesidad de mejorar el retorno financiero y fiscal es lo que quizá vaya a aportar a que todo lo demás pueda también soportarse. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos? Pues por un lado, con nuestra actividad, fortalecer la autonomía estratégica y la base industrial identificada, impulsar estos programas y la relocalización mediante programas de I+D+I. También gestionar de forma
eficaz los intangibles, le lo ha dicho antes Luis Ignacio, ¿no? Los intangibles, el valor que tienen y lo poco que se ven. Entonces, claro, es muy difícil convencer a alguien de algo que no se ve el valor que puede llegar a tener, no solamente para la propia compañía, sino para el mercado en general. Diseñar una financiación adecuada al grado de madurez de esa tecnología no es siempre evidente, y para eso pues, empresas como Aimin ayudan enormemente a maximizar ese retorno y reducir los riesgos. Entonces, de esta manera, estamos aquí un poco para hacer esa integración que permita que a través de soluciones que llevamos mucho tiempo desarrollando en ambas empresas, podamos aportar esa visión integrada que quizá facilite y resuelva o tenga un impacto mayor a nivel de mercado. Bueno, y si ya hablamos de soberanía estratégica y tal, pues nos metemos en ese berenjenal, pero yo creo que lo vais a hablar mejor vosotros después. Pons particularmente hacemos muy bien los dos primeros pilares, y Aimin hace muy bien los dos siguientes. Con lo cual, ¿por qué decimos vigilancia tecnológica y análisis de mercado? Bueno, pues porque primero hay que ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es difícil saber cómo moverte o cómo anticiparte a un riesgo si no conoces qué es lo que está sucediendo alrededor. Para eso nosotros tenemos mapas y vigilancia tecnológica. Bueno, nosotros en general sabéis que existe eso, no solamente para ver si nuestra tecnología es innovadora o no, sino incluso para tomar las decisiones adecuadas para, en el momento de decidir si eso va a lanzarse al mercado, va a poder hacerlo con una libertad suficiente como para no tener problemas con terceros que tengan sus propios derechos. Ahí estaríamos en lo que llamamos ahí freedom to operate. Las búsquedas de priorar, pues evidentemente no siempre hay que ponerse a hacer lo que uno sabe, sino a lo mejor lo que es distinto con respecto a lo que ya existe, porque para hacer lo que ya otros hacen, pues bueno, o muy bien lo haces o no te vas a distinguir, ¿no? Estamos intentando ser como competitivos, ¿no? Y especialmente innovadores. Eso con respecto a la tecnología, pero no podemos perder de vista el mercado. ¿Cuántas spin-off no fallan porque tienen tecnologías sorprendentes, pero no hay mercado para esa tecnología? Entonces también es importante tener esto en mente. Entonces, un conjunto de todo esto nos permite hacer diagnósticos estratégicos adecuados para que las empresas puedan decidir qué hacer. Todo esto es una visión de lo que está fuera. Ahora también es muy importante qué es lo que hay dentro. Y ahí estamos en el informe de la valoración de los activos intangibles. Es decir, qué valor tiene aquello que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Pues las patentes, las marcas, el know-how, entre otras cosas. Y desde de diferentes metodologías, porque aquí os podéis imaginar la cantidad de escenarios que nos podemos encontrar, pues seremos capaces de hacer este análisis, con lo cual ya tenemos lo que sucede fuera, lo que sucede dentro a nivel estratégico, y entonces ahora viene cómo conseguimos el dinero para desarrollar. Exacto. Entonces, en esta estrategia de financiación del I+D, tenemos que definir las estrategias de explotación a través de licencias, de spin-off, de acuerdos de transferencia. Diseñamos planes de financiación pública y privada, ambas, y estructuramos los planes y pensamos en esos planes de transferencia tecnológica específicamente para los sectores, en este caso de sector defensa, que es el que estamos comentando. Finalmente, para llevarlo al mercado, debemos de llevar a cabo o debemos de trabajar la protección de la IP, de la propiedad industrial, que es crítica y absolutamente importante en el sector que nos ocupa, y definir y trabajar esos planes estratégicos. ¿Y cuáles son los beneficios tangibles, concretos de esta colaboración de Aimin y Pons? Para todas las empresas del sector defensa y tecnologías críticas. Pues como hemos venido diciendo a lo largo de esta breve intervención, el concepto clave es un único punto de contacto para todo el proceso de innovación. Lo importante aquí es centralizar toda esa información, todos esos retos que el cliente tiene, y establecer un único gestor de proyecto para tener el funnel de la innovación concreto, con toda la información, donde no tenga el cliente que estar contando pues, varias veces y muchas veces a distintos socios y stakeholders con los que trabaje, y bueno, pues que sea todo mucho más rápido, ¿no?
En este bloque que hemos ido comentando de financiación de la innovación, pues trabajamos de forma coordinada, aumentamos la probabilidad de acceso a ayudas, subvenciones, incentivos fiscales. El objetivo no es solo identificar esas oportunidades, sino maximizarlas. Y en eso nos encargamos principalmente en Aiming, buscando la estrategia correcta con el cliente. Claro, para la estrategia un factor importantísimo es, evidentemente, reducir el riesgo. El riesgo cero no existe, pero sabiendo un poco lo que hemos comentado anteriormente, pues tú puedes tomar las decisiones y que esas decisiones no sean intuitivas, ¿no? Que vayan de una forma objetiva, aunque luego cada uno haga lo que quiera, porque luego muchas veces hay motivos que superan lo que pueda soportar un análisis o un informe. Entonces, ahí estamos nosotros haciendo este trabajo para que la empresa que nos contacte disponga de la información clave sobre el mercado y competencia antes de invertir. Como bien ha dicho Sheila, lo más importante es que esto esté integrado y que tengamos un punto común. Muchas veces la innovación falla porque está muy fragmentada y no sé quién lo ha comentado también, esta fragmentación. O sea, tenemos por un lado la tecnología, por otro lado la financiación, por otro lado el escalado, la llegada al mercado. Pues de esta manera nosotros lo que estamos intentando es hacer un ejercicio para que todo esto se integre y poder sacar un mayor beneficio, un impacto en el mercado y un impacto en la sociedad al fin y al cabo lo máximo posible. Y ahí creo que me he lanzado un poquito a la estrategia integral. Sin problema, se trata de tener una estrategia integral donde cubramos todos los puntos del proceso innovador, donde cubramos todos los puntos importantes en los retos que tenemos con un proyecto, combinar estrategia, financiación y propiedad intelectual, sobre todo para maximizar la probabilidad de éxito de los proyectos, que no se queden solo en una idea, y la conceptualización hasta la implementación o transferencia al mercado. Pues nada, yo creo que con esto más o menos ha quedado claro tres cositas, ¿no? Que al principio cuando hablábamos él y yo decíamos que quede muy claro que es el punto de contacto único, que estamos para ayudar en todo el proceso, que de una manera integrada intentamos conjuntar la tecnología, la financiación y el escalado, y que, bueno, pues esto es una carrera que hemos empezado juntos, así que llegaremos juntos también. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a microfonar a los ponentes de la mesa redonda. Muchas gracias a Sheila, la directora de innovación de Aiming, y a Isabel, la responsable de proyectos de innovación de Pons IP. Bueno, a lo largo de esta mañana hemos escuchado las reflexiones sobre soberanía tecnológica europea que ha realizado Gonzalo. Hemos escuchado cómo poder proteger y realizar la financiación por parte de Isabel y por parte de Sheila, y vamos a dar paso ahora al arranque de la mesa redonda, en la que os voy a ir presentando a los ponentes que van a estar con nosotros. Desde mi derecha hacia mi izquierda, Delia Rodríguez de Llera, la CEO de i4Sky. Buenos días, Delia. Buenos días. Tenemos a Gonzalo Arechaga Tarruel, el Innovation Manager de Thales España. Muy buenos días. Buenos días. Jorge Quiroga Blanco, responsable de la gestión de I+D del equipo de innovación de Navantia. Buenos días. Y por último, va a moderar la mesa Ignacio Dancausa, que es el director general de Aptie. Adelante, Ignacio. Pues buenos días a todos. Encantado de estar con vosotros. Voy a moderar con mucho gusto esta mesa de defensa, tecnología e innovación en España, con tres representantes de tres empresas de distinto perfil, muy significativas. Una gran empresa industrial, líder en el sector naval, Navantia. Una gran empresa tecnológica de servicios y productos, Thales. Y una startup, i4Sky, con lo cual el perfil de la innovación lo tenemos desde el escalón más pequeño hasta las grandes plataformas, en este caso navales, pasando por todos los servicios que una empresa como Thales facilita. Para introducir un poco en el contexto en el que nos movemos, el sector de la defensa en España vive un cambio de ciclo motivado principalmente por los compromisos adquiridos con la OTAN, presupuestarios, por fin un cambio de ciclo del que tanto se hablaba, por fin llegó, y como negativo por el entorno geopolítico peculiar que estamos teniendo desde hace unos años. Pero este es un sector impulsado por la innovación,
por la voluntad estratégica europea de ser autónomos. Digo voluntad porque muy bien lo ha expresado Gonzalo, las dificultades que tenemos para alcanzar esa soberanía tecnológica, y por un incremento sostenido de la inversión. En este contexto, la Unión Europea ha lanzado su primera estrategia industrial de defensa y el programa de desarrollo industrial para reforzar la cooperación y el desarrollo tecnológico. Esto ha provocado que en 2024 pasemos desde un presupuesto global de Europa de 340.000 millones de euros a 380.000 en el 25, un incremento importante y seguirá creciendo. Este presupuesto aún así sigue siendo la mitad de lo que invierte Estados Unidos en defensa, la mitad. La suma de todos los países europeos es la mitad de lo que invierte Estados Unidos. Y Rusia, por ejemplo, por contrastar, tiene un presupuesto de unos 130-140.000 millones. Es decir, la tercera parte aproximadamente que Europa. Y comparado con España, Rusia tiene aproximadamente el mismo PIB que España, pero invierte en defensa 7 veces más. Por ponernos en contexto de dónde estamos. En el barómetro de la innovación de Aiming, cada vez más empresas, incluso mencionáis que 9 de cada 10 empresas tienen ya en cuenta los riesgos y necesidades de seguridad nacional en su planificación estratégica y de innovación. Dato importante. Pues bueno, si entramos ya en materia con los ponentes, hago una presentación rápida y luego os lanzo preguntas. Delia Rodríguez de Llera es la CEO de i4Sky. Es una startup tecnológica, es la primera spin-off del INTA. También es profesora en Administración de Empresas en la Universidad Carlos III, es coach ejecutiva y mentora de negocios. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Politécnica y es doctora en Sistemas Electrónicos e Informáticos por el Real Instituto Tecnológico, no sé de qué país. Suecia. Suecia. Y también con una certificación MBA. Gonzalo Aréchaga es el director de innovación de Thales, es ingeniero de telecomunicación por la Carlos III de Madrid, cuenta con más de 20 años de experiencia ocupando diferentes puestos de responsabilidad en el ámbito de sistemas de información y coordinación de las propuestas de fondos de I+D para europeos y nacionales. Y Jorge Quiroga es responsable de la gestión de la I+D en Navantia. Es ingeniero naval con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la innovación, en procesos de vigilancia tecnológica, en gestión corporativa de proyectos y en la protección de resultados. Pues con estos ponentes de primer nivel empiezo a lanzaros preguntas. Jorge, desde Navantia, estáis liderando algunos de los programas industriales más relevantes de nuestra industria, donde la integración de nuevas tecnologías es cada vez más crítica para el rendimiento operativo de las plataformas. Desde vuestra experiencia, ¿qué tecnologías están teniendo hoy un mayor impacto en la evolución de los sistemas de defensa? ¿Y cómo se está integrando esta innovación procedente de pymes o startups en vuestros programas? Muy bien. Pues nada, primero de todo mi agradecimiento por la invitación a participar y voy a empezar por el final de tu pregunta. Nosotros como Navantia somos integradores navales, integradores de tecnologías que son muy complejas y fundamentalmente lo hacemos arrastrando al ecosistema industrial, empezando por el nacional. Tenemos muchas dependencias, como se han mostrado, y eso nos obliga pues, a salir fuera, ¿no? Pero nuestro leitmotiv, por decirlo de algún modo, es potenciar la industria nacional. ¿De acuerdo? Cuando hablo de integración, ha salido también la integración. Me ha gustado el que se subraye la dificultad de tener ahí muchas tecnologías y, en fin, muchas veces no sumarlas, hay que integrarlas. ¿De acuerdo? O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que a mí me dan una serie de ingredientes y no cocino tan bien como Adrià o Berasategui, ¿de acuerdo? O sea, hay que saber dar con la fórmula mágica que te permite integrar cada componente en su momento, con la cantidad apropiada, etc. Entonces ese es el punto de Navantia, ¿no? En donde integramos, como digo, tecnologías siempre muy complejas. ¿Cómo integramos a las pymes? Pues queremos que buscamos empresas que tengan foco, empresas que, como digo, nos permitan crecer y fundamentalmente conscientes de
lo rápido que están evolucionando ahora las tecnologías, reconocemos no tener conocimiento para todo. De ahí nace el modelo del Open Innovation, es decir, la innovación abierta, que es un concepto muy de moda, pero muy difícil de ejecutar. ¿De acuerdo? Para mí es el más difícil. Requiere interlocutores con muchísimo conocimiento, con muchísimo talento, porque si no estás dependiendo, ¿no?, una vez más, de quien te está aportando la tecnología. Entonces, ¿esto qué requiere? Pues tener, como digo, conocimiento, saber conocer muy bien qué aporta cada uno tiene que aportar su background, saber que en el desarrollo de la innovación cómo va a ser el foreground, y a partir de ahí aparecen los activos intangibles, que también ha salido, y hacer toda esa gestión es la que nos permite colaborar de verdad, porque si no, luego no es un win-win. Se te decepciona y no quieren continuar, ¿no? Entonces, dejo ese punto de lo importante que es tener experiencia en identificar el background, las tecnologías que cada uno tiene, para poder establecer una colaboración. Si hablamos de tecnologías que ahora están en boga, pues también han salido casi todas. Nosotros en nuestro ámbito pues está muy ahora presente el tema de utilizar sistemas autónomos no tripulados, es decir, tener por ahí sistemitas que no ponen en riesgo las tripulaciones, que tienen una gran autonomía y que permiten complementar a la plataforma, ¿no? Esto es muy importante. Luego, el tema de la inteligencia artificial. Yo lo resumo, todo lo que hemos venido haciendo de manera tradicional, pues ahora con la inteligencia artificial hay que hacer lo mismo, pero con inteligencia artificial. Consciente de sus carencias. Es decir, la inteligencia artificial acelera, nos permite acelerar la digestión de todo lo existente. Pero yo en particular pienso, esto es mío, que innova poco. O sea, nos da la opción de ponernos en una posición más rápida para pensar en qué hacer con esa tecnología para innovar. Es decir, eso es importante. Y luego más tecnologías, pues todo lo que sean gemelos digitales, todo lo que sean ciberseguridad avanzada, todo lo que sea esta inteligencia artificial apoyada pues al ciclo de vida, apoyada a las operaciones, a la gestión táctica y como estaba diciendo, ¿no?, a cualquier tecnología o cualquier función de interacción. Y hay muchísimas más. En un barco entra por la puerta el 90% del material y yo diría que no hay ninguna tecnología que se quede fuera. Y con esto, para empezar, creo que está bien, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Gonzalo, de Thales. Muchas de estas tecnologías mencionadas como sensores, sistemas de comunicaciones, ciberseguridad, inteligencia artificial con la que trabajáis, requieren desarrollos muy especializados y colaboración internacional. Vosotros, como multinacional y desde vuestra experiencia en grandes programas europeos, ¿qué factores veis realmente determinantes para que esta innovación pase desde el laboratorio al prototipo, al demostrador, al producto terminado, que sea de verdad operativo y utilizado por las Fuerzas Armadas? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y yo no tengo el chorro de voz de mi tocayo, pero espero que se me escuche bien. Varios factores, pero para mí el más crítico es un requisito de usuario. Es decir, yo puedo pedirle, me puede venir un ingeniero y decir, tengo un sistema maravilloso, soy capaz de detectar una persona sentada y una persona de pie. Genial. ¿Qué usuario te ha pedido eso? Ahora, ¿cómo vendo yo eso? La tecnología se puede utilizar para 20.000 cosas, pero la industria es industria, tiene que vender y tiene que ganar dinero. Si no, vendrá otro y lo hará. Entonces necesitamos requisitos de usuario, conocer el mercado, saber qué quiere el cliente y que la investigación es I+D, que es maravilloso que haya y fundamental que haya investigación base en la universidad, en centros tecnológicos, para la industria tiene que ser finalista. Tiene que tener un objetivo, resolver un problema, optimizar un proceso o hacer algo que antes se consideraba imposible, como lanzar cohetes que se reutilizan. Eso era una locura. Se hace todas las semanas ya, casi. Y hay que recordar que además el I+D fracasa mucho. 1 de cada 5, 1 de cada 8 son éxitos comerciales, nada más. Y la industria tiene aversión al riesgo. Porque el dinero que mete ahí es dinero que no mete en algo que da dinero, que da beneficio. Con lo cual hay que
conocer ese mercado, conocer ese cliente, acceder al cliente, conocerlo muy bien para llegar a un objetivo que nos permita vender. También se fracasa en la industrialización, antes se ha comentado. Yo tengo un prototipo laboratorio maravilloso, me voy al campo, oye, esto no funciona. Amigo mío, en el campo los sistemas de comunicaciones tienen interferencias y en el entorno militar ni para qué hablar. Hay que conocer ese entorno. Y la financiación es una parte fundamental. Una de las cosas buenas, a pesar de la complejidad enorme que tienen proyectos como los EDFs o misiones de CEDETI, es que vienen con requisitos de usuario. Orientan a la industria hacia dónde quiere el cliente que vayamos. Y nos es fundamental para hacer, estamos en defensa, para acertar en la diana, para saber realmente que lo que estamos haciendo va a llegar al mercado. Con lo cual, vuelvo al principio, requisitos de usuario. Saber lo que quiere el usuario, tiene que ser finalista para la industria. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas de esta innovación que hablamos en los entornos que acabas de mencionar se producen con gran dificultad en las startups, como es vuestro caso, Delia, que partes desde el INTA, Sí. Y sois la primera spin-off del INTA. Así es. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos? Palabra que no me gusta, siempre son dificultades que os encontráis. Retos, yo lo veo en positivo siempre. Que hay que superar para convertir una tecnología en un producto que se integre en programas en defensa. En vuestro caso, en satélites. Pues mira, en i4Sky tenemos la suerte de haber nacido un poco una startup con bigote, porque al final esta tecnología que nosotros tenemos fue desarrollada en el INTA por un maravilloso equipo de científicos que durante más de 2 décadas estuvieron haciendo un diseño para el Solar Orbiter. ¿Qué es lo que hace nuestra tecnología? Pues ver lo que es invisible a los ojos, ver lo que es invisible a las cámaras. Con una cosa que así dicha es muy poco sexy, que es la polarimetría, ¿no? Pues inteligencia artificial suena como más molona. Bueno, pues resulta que con esta tecnología somos capaces de ver cosas que habitualmente no podemos ver. Nos podemos adelantar a muchas cosas. Esta tecnología se desarrolló para el Solar Orbiter, está ahora mismo dando imágenes del Sol como no se habían visto nunca. Y bueno, pues 2 de los científicos que lideraron este proyecto fueron unos visionarios porque vieron que efectivamente esta tecnología tenía muchísimas aplicaciones comerciales, ¿no? Un poco lo que comentaba Gonzalo, o sea, no basta con que la tecnología sea maravillosa, o sea, esto ha nacido en una misión científica. Perfecto, o sea, I+D puro y duro. Coges recursos y los utilizas para crear conocimiento. Bueno, pues esto que ahora mismo está volando, que está en TRL9, se transfirió para crear esta spin-off y ahora lo que estamos haciendo es coger ese conocimiento para generar más recursos. Entonces, estamos llegando a otro tipo de clientes, ¿no? Clientes dentro del mundo civil, del mundo de la defensa, tanto en observación de la Tierra, comunicaciones cuánticas, sensores cuánticos, tecnología súper potente. Ahora, ¿qué dificultades tenemos? Pues que no somos Thales, no somos Navantia, no somos Airbus, no nos conoce nadie, ¿no? Entonces, el conseguir llegar a ese mercado y que esta tecnología maravillosa consiga cambiar el juego es una de las grandísimas dificultades que tenemos. Otra de las dificultades que tenemos es que, bueno, pues esto viene de un equipo científico que en lo que piensas en la ciencia, en lo que piensas en nuevos desarrollos. Yo estoy todo el rato ahí frenando el carro de, bueno, vamos a hacer más desarrollos y efectivamente estamos haciéndolos y sobre todo gracias a esa financiación pública, ¿no? Pues ahora tenemos misiones del CEDETI, tenemos un Artes con la ESA, trabajamos en proyectos europeos, o sea, eso nos permite continuar los desarrollos, pero al final, por mucho que ya hemos nacido con producto, ¿no? Y que de ese producto inicial que se transfirió ya tenemos 12 productos en 3 líneas, las ventas comerciales no son todavía lo suficientemente fuertes como para que la empresa haya superado el Valle de la Muerte. Ahí seguimos, con la cantimplora que de repente va y se baja, ¿no? Esa caja que es por lo que morimos las startups, pues lo tenemos que gestionar, ¿no? Entonces es un poco el estar ahí con todas las... Yo me siento a veces como una malabarista, ¿no? Dice, la CEO de i4Sky, pues sí, soy la que hace el pitch de inversores y la de la mopa. O sea, es que es así, o sea, al final hacemos...
tenemos que dividir nuestro tiempo muy inteligentemente. Y de hecho, si no fuera por empresas grandes que nos apoyan, ¿no? Y que muchas veces nos llevan de la mano y que están dispuestas a asumir ese riesgo, ¿no? Que suponemos una empresa pequeña, ¿no? Es como, oye, pues me caso contigo porque tienes una tecnología fantástica, pero es que no sé si vas a sobrevivir los próximos 30 años, que es a lo mejor cuando yo esta tecnología necesito que esté instalada, ¿no? Y que me puedas dar soporte, etcétera, ¿no? Entonces, pues gracias a que hay empresas así, pues como puede ser Telespacio, por ejemplo, con el cual estamos en Misiones, no podríamos conseguir sobrevivir, ¿no? Pero la verdad es que es un camino muy bonito, está ahí como lleno de obstáculos, pero bueno, pues nos remangamos y lo sorteamos. Pues claro que sí, enhorabuena. Bueno, pasamos a Jorge nuevamente, desde Navantia, como gran empresa tractora que lideráis grandes programas y trabajáis con enormes cadenas de suministro. ¿Qué criterios consideras clave para asegurar proyectos más ágiles, con mayor transferencia tecnológica y capaces de generar un verdadero efecto tractor sobre las empresas innovadoras que os proveen? Vamos a ver, criterios. ¿Hablas de criterios para traccionar el ecosistema o...? Para traccionar y para asegurar que el ecosistema funciona alrededor vuestro. Por ejemplo, 30 años como le gustaría a Delia. Bueno, lo que he dicho antes, tiene que haber empresas con foco. Deben venir a nosotros con arquitecturas abiertas, modulares, que sean fácilmente integrables. Esto es básico, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, necesitamos garantizar esa integración que comentaba antes. Nosotros somos los orquestadores y necesitamos interlocutores que sepan entendernos, porque si no se progresa muy poquito. O sea, el riesgo de fracaso es alto. Nosotros buscamos, siempre que hablamos de innovación, de un producto con calidad, que sea nuevo, que sea útil. Que sea útil al usuario que comentaba ahora Gonzalo, ¿no? Si no, pues todo esto puede venir muchas empresas con grandes innovaciones y, en fin, se les puede aplaudir mucho, ¿no? Pero no tienen alguien que les recoja ese testigo. Entonces la demanda es importante. Y teniendo esto en cuenta, o sea, nosotros, ¿no? La estrategia, las operaciones al servicio de la estrategia, la innovación alimentando las operaciones para que exista un producto para el end user. Entendiendo todo esto en un modelo de innovación abierta, entendemos que si se entiende y si se logran esos contratos en donde cada uno sabe declarar lo que es suyo y lo que no, el modelo es exitoso. Y a partir de ahí pues se puede colaborar. Colaborar es un verdadero reto. Lo paradójico es que todo el mundo quiere colaborar. La realidad es tan dura como la ha expresado Gonzalo. Entonces es muy fácil subcontratar. Llegas, gente quiere dinero, les pagas y te hacen algo, ¿no? Colaborar es más difícil y cuando se colabora gestionar los derechos también. Entonces quizás el alimentar esa cultura de colaboración y el encontrar empresas que lo saben entender así permite traccionar y permite casos de éxito. Si no, estamos haciendo cosas sin usuario, creemos que colaboramos y por ahí por el mundo que están haciendo muchas cosas y es muy grande, pues nos están ganando la partida casi todos. Importante esa sintonía y alineamiento entre las integradoras, las pymes y las startups. Sí. Gonzalo, la Unión Europea está reforzando su política industrial con instrumentos como el Fondo Europeo de Defensa, el nuevo programa EDIP, para fortalecer esta cooperación tecnológica y la base industrial. Sumando también los instrumentos nacionales, ¿qué oportunidades crees que se abren para la industria española en los próximos años? ¿Y qué factores serán claves para aprovechar mejor esa combinación entre programas europeos y españoles? Pues oportunidades muchas. Voy a empezar un poco por la mitad de lo que pensaba, porque me viene al hilo. Los socios en esto son críticos. Ninguno de esos proyectos se puede ir solo. Ninguno. Bueno, los EDF son especialmente complejos, como los del Centro Europa, pero aún más porque implica conocimiento previo al mercado de defensa. Es francamente complicado.
Y para las pymes y las startups, infinitamente más complicado, porque encima la carga burocrática es la misma, seas una gran empresa que seas una pyme. Hay que rellenar la misma cantidad de papeles y enfrentarse a Bruselas, que no se lo deseo a nadie, sinceramente. Es, bueno, en fin, un dolor de muelas yo creo que es más agradable casi a veces. Pero es que, bueno, hay muchas oportunidades. Yo me gustaría destacar que desde el punto de vista, por ejemplo, de los EDFs, ya somos un caso de éxito en la industria española, ¿vale? Estamos en el top 3, estamos en el podio y a veces en segunda posición en algunos años en número de proyectos, en número de participantes y en financiación, ganando a países mucho más grandes que España. Que eso luego se traduzca en productos, que vuelve la burra al trigo. Ese es el problema de los EDFs. Lo bueno de las oportunidades es que ahora ya hay más mecanismos en España. Teníamos los proyectos duales, ahora hay en misiones, hay una parte de defensa que es totalmente novedosa. Y empezamos a ver que nosotros participamos en EDFs, lideramos también un misiones, que se unen, que hay muchas sinergias, porque los recursos son muy finitos. Dedicamos un 5%, nosotros, desde Thales en España, a I+D. Pero no un 40 ni un 30, un 5. Parece mucho, pero... Y si no hay sinergias, estamos muertos. Es decir, necesitamos ver, y que estamos viéndolo por fin, que lo que saca misiones está muy alineado, porque la ETID, la Estrategia Tecnológica Industrial de Defensa, también influye en los EDFs, que hay cosas en común. Y la industria necesita buscar esas cosas. Que aquello que saque de un EDF, que aquello que saque de un misiones sean ladrillos para poder sacar un producto, para poder colaborar con otros. Y colaborar, no yo me asocio con una pyme y la fagocito. No, eso no es colaborar, eso es otra cosa. Aquí todo el mundo tiene derecho y debe tener su parte del pastel. Y además es que es imprescindible. Yo no voy a reinventar la rueda. Yo no voy a reinventar lo que está haciendo i4Sky. No tiene ningún sentido. Voy a hablar con una pyme que me complemente, por eso la búsqueda de socios, que complemente lo que yo no sé hacer. Y no tengo interés en hacer porque Ana lo hace infinitamente mejor que yo. Gracias, Gonzalo. Delia, para una empresa como la tuya, estos programas pueden representar una gran oportunidad para financiar vuestros desarrollos tecnológicos y acceder a consorcios. Desde tu experiencia, ¿qué tipo de instrumentos o programas están siendo más útiles para impulsar vuestra tecnología y qué barreras siguen existiendo para startups como la tuya para participar plenamente en estos proyectos con, a veces, unos gigantes? Pues como hemos comentado antes, es fantástica la cantidad de instrumentos de financiación que hay. Lo comentaba antes Carlos, ¿no? Que al final es un sistema bastante generoso en España. Contamos con muchos apoyos del CEDETI, pues por ejemplo, en nuestro caso tenemos un Neotec desde hace un par de años y ahora mismo estamos en ejecución de un Misiones. Tenemos apoyo europeo. Pues nosotros hemos estado incubados por el ESABIC y desde luego, tanto desde ESABIC como desde la Fundación Madrid +D nos siguen dando muchísimo apoyo que nos ayuda no solamente a conseguir financiación, sino a conseguir clientes, a ponernos en el mapa, a darnos visibilidad, ¿no? Y luego, bueno, pues proyectos europeos, ya sea con la Comisión Europea o con la ESA. Eso es lo que nos permite seguir sobreviviendo. Si no, una empresa como la nuestra moriría, bueno, habríamos muerto ya hace tiempo, ¿no? Aunque ya tenemos ventas comerciales desde el primer momento, no es suficiente para seguir manteniéndonos. ¿Qué nos pasa? Bueno, pues lo que comentaba Gonzalo hace un momento, pues que tenemos exactamente la misma cantidad de papeleo que hacer que una multinacional de 100.000 empleados, ¿no? Y somos 4 y el del tambor en una startup. Entonces, esa es una dificultad increíble. Yo tengo la suerte de que yo vengo de multinacional. De hecho, estuve en Thales unos añitos y luego en CT Ingenieros, donde además fui directora de innovación. De hecho, ahí es donde conocí a Emin, porque era una de las empresas que nos daba apoyo. Y bueno, yo tengo la suerte de conocer bien los instrumentos, tanto los de financiación, de subvención, como todos los instrumentos fiscales que para mí, que yo antes molaba, yo hacía cosas súper tecnológicas, ¿no? Yo empecé mi carrera ahí acelerando partículas en el CERN, ¿no? Y mírame ahora, o sea...
pues claro, es que eso para mí era ciencia ficción, era como algo o sea, bonificaciones, deducciones, el CIR, bueno, pues eso es una cosa que para una startup es realmente difícil tener esa comprensión para empezar y luego hacer todo el papeleo. Claro, yo cuando estaba en una multinacional tenía un equipo maravilloso que cuando llegaba la hora de justificar, pues se encargaban de, pues mira, los justificantes de los pagos de las nóminas, los IDER. O sea, ahora estoy yo ahí buscando todos esos papeles, o sea, asegurándome de que tengo todas las facturas, todos los justificantes de pago. Entonces, eso al final es una grandísima dificultad para las startups, ¿no? Porque, o sea, es que somos como pulpos, tenemos que estar ahí con todos los tentáculos haciendo 100.000 cosas a la vez, ¿no? Yo creo que es uno de los mayores retos, porque los instrumentos están ahí y se habla mucho de la cantidad de dinero que hay en defensa ahora mismo. Es como, bueno, pues fenomenal que haya dinero en defensa, yo lo quiero en mi cuenta bancaria, os doy el IBAN ya en cualquier momento que queráis, ¿sabes? Que hacemos cosas súper guays en i4Sky, ¿no? Entonces, esa es una de las mayores dificultades, Ignacio. Pues muchas gracias, Delia, Gonzalo y Jorge. Con tu intervención damos por terminada esta mesa redonda con los puntos de vista de 3 perfiles de empresa muy distintos, desde el gran integrador, la tecnológica y la startup. Y damos paso al cierre de la jornada. Muchas gracias por todo. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 por estar aquí con nosotros y, como os comentaba Ignacio, vamos a proceder al cierre de la jornada, en este caso con Roberto Trigo Martínez, el jefe de Departamento de Programas Tecnológicos Multilaterales y Duales de CDTI. Por favor, adelante. Bueno, pues se me oye bien, ¿no? Pues muchas gracias a Pons y a Imin por la invitación y estar aquí y poder contar un poco lo que hacemos. Como creo que luego hay un lunch, voy a intentar ser breve porque soy lo único que se para, como se suele decir, que a estas horas ya apetece. Bueno, como yo creo que nos conocéis todos, pero sabéis que el CDTI, donde vengo yo creo que es posiblemente la agencia pública más grande en España en términos de financiación de proyectos y más a empresas, que es lo que hacemos dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación, esa pata de la innovación empresarial. Estamos en un orden de magnitud, para que le pongáis cifras, el año pasado de 2.400 millones de euros gestionados, tanto de forma directa, dinero que tenemos nosotros y que hacemos llegar a las empresas, como de forma indirecta, dinero europeo, por ejemplo, en el programa Marco, o en otros, que también gestionamos, digamos, los retornos industriales y tecnológicos hacia España, con lo cual es un volumen pues bastante relevante. No soluciona todos los problemas y desde luego no nos va a hacer independientes como le gustaría a Gonzalo, pero bueno, intentamos que ayude. Bueno, ¿qué estamos haciendo en este ámbito dual? El CDTI siempre ha tenido muy buena relación con el Ministerio de Defensa y no desde hace unos años, sino hace muchísimos años. Y hemos financiado muchos proyectos y muchas ideas conjuntas, pero hace, digamos, aproximadamente 7 años, 2019, se firmó un protocolo de colaboración. Fue un protocolo un poco visionario, porque el mundo era bastante más tranquilo en el año 2019 de lo que es ahora, aunque ya habían pasado cosas, ¿no? Pero ya se empezaba a ver que iba a ser necesario tener una cooperación muy estrecha entre el desarrollo de tecnología civil y el desarrollo de tecnología militar. Ese protocolo estaba fundamentado sobre todo en la idea de intercambiar información de los programas que financiamos nosotros y los que financia Defensa, para buscar sinergias y financiar actividades conjuntas. Durante 6 años, hasta el año 2025, hemos estado haciendo eso y hemos canalizado entre 150 y 200 millones de euros hacia proyectos empresariales y otras iniciativas, como puede ser, por ejemplo, un centro para ensayos de drones en Huelva, que es Zeus, y otras iniciativas de ese orden. En el año 2025 esto dio un impulso especial. Se publicó el Plan Industrial y Tecnológico para la Defensa del Gobierno. Sabéis que hubo una inyección adicional de más de 10.000 millones de euros. Ese plan, que contenía un gran número de proyectos de desarrollo para la defensa, tenía una parte también de I+D, que era la primera vez, digamos, que en defensa había una línea singular de I+D nacional
porque normalmente el I+D iba más asociado, digamos, a los proyectos de defensa, a los PEAs en su día y ahora PEMS. Y ahí se incluyó un capítulo específico de 500 millones de euros para el desarrollo de I+D. Entonces, bueno, debido un poco a toda la relación que habíamos mantenido en los años anteriores, el Ministerio de Defensa le pareció buena idea confiar en nosotros, en el CEDETI, para gestionar esos 500 millones de euros. Y es lo que hemos hecho el año pasado a una velocidad récord, porque este plan se publicó en abril y hemos colocado, por así decir, vamos en distintos proyectos esos 500 millones de euros. No todos se han gastado porque están en proceso, pero ha sido, la verdad, un ejercicio bastante estresante, porque si conocéis un poco, y creo que lo habéis comentado, toda la complejidad burocrática que lleva asignar dinero público, pues ha sido un esfuerzo importante. Bueno, esos 500 millones de euros, como seguramente sabéis, se han dividido en dos partes. 300 millones de euros hemos comprometido nosotros con capital riesgo y se está ejecutando en distintas acciones con fondos de inversión específicos para el sector de defensa dual. Y 200 millones de euros los hemos utilizado para proyectos de subvención y para un acuerdo que hemos hecho con el INTA para una renovación de las instalaciones de ensayo y certificación de sistemas espaciales, porque una de las patas también de la dependencia, que a lo mejor no sé si has comentado, Gonzalo, pero aparte de tener los materiales críticos, tener la fabricación, la ingeniería, el I+D, luego también hay que ensayarlos y certificarlos. Y ahí también hay cuellos de botella. Entonces, una de las cuestiones que también aquí interesaba era esa, y una parte de los 200 millones también han ido a parar a esas capacidades. Y luego 150 millones pues los hemos gastado en distintas herramientas de subvención, que lo que intentan es cubrir, digamos, todo el desarrollo de la tecnología en todos sus TRLs y para todo tipo de empresas en la evolución, digamos, de esos TRLs. Entonces, nosotros tenemos un poco una estrategia general en la que, de todas las herramientas que tenemos, digamos, los TRLs más bajos, intentamos apoyarlos con herramientas de subvención, porque tienen mayor cobertura del coste del proyecto y porque se asume que hay un mayor riesgo. Cuanto más bajo es el TRL, mayor riesgo comercial, industrial, etc. Entonces tiene más lógica que las empresas pidan la subvención para proyectos más arriesgados, precisamente por estos problemas que decías tú, Gonzalo, de que la gente quiere invertir en cosas que le vayan a dar dinero, ¿no? Bueno, pues ahí se reduce más el riesgo y luego para los TRLs más altos pues están los créditos del CEDETI, que en el caso de que sean para temas duales tienen un 30% de tramo no reembolsable, que están bastante bien, yo diría, y no son concurrentes competitivos, con lo cual es más fácil acceder a ellos. Y tenemos compra pública innovadora. El año pasado la compra pública innovadora va a ser una herramienta también importante en lo que hagamos con defensa. Ya estamos haciendo cosas con ellos. Estamos haciendo un vehículo terrestre autónomo. El año pasado, en los últimos años, hicimos software para procesamiento de imágenes de satélite, por ejemplo. Pero haremos más en el futuro. Estamos viendo con defensa cuáles son los temas prioritarios de compra pública que quieren sacar, y eso será motivo lo veréis pronto, de consultas preliminares a mercado. Y esperamos hacer prototipos, yo diría que en campos que van a llamar la atención. Todavía no lo puedo contar, pero vamos, que creo que van a ser muy relevantes para lo que está pasando en el mundo ahora mismo, ¿no? En la guerra de Ucrania y en el conflicto de Oriente Medio. Bueno, ¿qué esperamos hacer el año este año, realmente este año, ¿no? Pues bueno, tenemos, lógicamente, vivimos en cierta incertidumbre, porque el tema presupuestario, pues no hace falta que os diga. Pero bueno, nuestro punto de partida es continuar un poco la misma línea que hicimos el año pasado, porque no tendría mucho sentido, digamos, hacer un plan de I+D que solo dure un año, ¿no? Porque el tema, en principio, la idea es que este cambio que ha habido en el mundo no se va a resolver en un año o en dos, va para largo, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta de que esto hay que tomar medidas. Entonces, en principio, partimos de un nivel presupuestario parecido y queremos utilizar las herramientas que hemos utilizado el año pasado, es decir, Neotec, que va a salir en breve para
para empresas de startups y demás, Cervera para centros tecnológicos y Misiones también con otra partida de la misma magnitud de la del año pasado para proyectos duales. En el caso de Cervera y de Misiones, importante tener en cuenta que va a haber unas temáticas que el año pasado fueron muy generales, este año probablemente estén priorizadas. El año pasado lo hicimos muy general, pero tampoco hubo mucho tiempo para hacer muchas consideraciones, pero la idea aquí, yendo un poco a lo que habéis hablado antes también, es establecer cierta lógica, ¿no? Hay muchas herramientas, está el EDF por un lado, están otros programas nacionales que tiene defensa, como puede ser Coincidente, y está sobre todo los planes de adquisición de material de DGIT y más de GAM ahora, ¿no? Que tienen en el futuro. Es decir, el I+D pues tiene que tener cierta lógica con lo que se va a financiar en el EDF y cierta lógica con lo que se espera adquirir en una serie de años que están por delante, ¿no? Y eso lleva pues, a hacer ciertas prioridades. A lo mejor no todos los elementos estarán cubiertos, ¿vale? Desde luego nosotros con estas herramientas sí que intentamos como principio expandir la base industrial y tecnológica y ahí lo que queremos es atraer a más empresas que trabajan con nosotros en terrenos civiles, comerciales, digamos, moverlas también hacia el terreno de defensa. Y también queremos reducir la dependencia. Lógicamente, solo podemos reducirla con estos fondos, pues no podemos hacer milagro. No vamos a reducir la dependencia de España con 200 millones de euros, ¿no? Está claro. Pero bueno, queremos dar pasos en esa dirección, ¿vale? En este sentido, ya para acabar, porque podría seguir hablando, pero no quiero enrollarme mucho más, que si no seguro que me echan la bronca. Hay algunos ejemplos de cosas que estamos haciendo que yo creo que van perfectamente en esa línea. Claro, queda mucho, ¿no? Y también es verdad que la reducción de dependencia hay que entenderla como un objetivo de ser relevantes en un contexto de interdependencia, porque nosotros nunca podemos optar a ser independientes. Somos un país de tamaño mediano, pequeño, que no tiene recursos para ser independiente, pero sí tiene recursos para convertirse en un actor que sea relevante y generar cierta interdependencia con otros. Y también reducir aquellos elementos donde dependamos de un único proveedor, por ejemplo, en la medida de lo posible. En fin, trabajamos en esa línea. Por ejemplo, en el PERT aeroespacial, sabéis que hemos acabado hace poco una compra pública con PLD, que todavía le quedan algunos pasos para acabar un lanzador, pero puede ser un hito histórico, será un hito histórico para España que una empresa lance un cohete en algún momento del próximo año aproximadamente. Y ahí nos hemos encontrado en ese desarrollo que ha hecho PLD, nos hemos encontrado con muchos problemas de ITAR, y PLD se ha visto obligada a desarrollar desde cero una serie de elementos tecnológicos que por su propia naturaleza, lógicamente, pues, no son comerciales. También estamos haciendo, en el PERT aeroespacial, estamos haciendo 2 compras de tecnología cuántica, de criptografía cuántica, que también tienen una serie de elementos bastante críticos que hemos intentado que lo hagan empresas españolas y yo creo que lo hemos conseguido en gran medida y que se verá en los próximos años. Ha sido exitoso, está siendo exitoso desde el punto de vista técnico y yo creo que en los próximos años nos darán juego también en ese ámbito de la criptografía cuántica. Hemos pagado en Misiones, por ejemplo, un proyecto para el tema del nitruro de galio. Hemos pagado en Misiones un proyecto para tener un turborreactor que se pueda hacer en España de principio a fin, que es un elemento fundamental por ejemplo, para drones. Hemos pagado muchos proyectos de inteligencia artificial, incluso de munición guiada, de fotónica. En fin, estamos intentando poner un granito de arena con estos millones que nos han dado, que esperamos que sea útil. Y bueno, pues nada más. Yo creo que lo voy a dejar aquí y si queréis preguntarme algo ahora o luego. Muchas gracias.